La tierra estaba seca como hueso de animal muerto. Mateo apretó el puñado de polvo entre sus dedos agrietados y lo dejó caer, observando cómo el viento lo dispersaba antes de tocar el suelo. 3 lunas sin lluvia. 3 lunas mirando al cielo cada amanecer, buscando una nube, una promesa, cualquier señal de misericordia. Pero el cielo permanecía azul, despejado, indiferente como el rostro de un extraño. Detrás de él, la pequeña casa de adobe que había construido con sus propias manos parecía encogerse bajo el sol implacable. Adentro, su esposa Ana molía los últimos granos de maíz. Ese sonido rítmico de piedra contra piedra que antes le había parecido monótono y ahora era música, porque significaba que todavía había algo que moler. Todavía había sustento. Todavía no todo estaba perdido. Pero casi. En el granero quedaban apenas 2 sacos. Tal vez 3 semanas de alimentos si eran cuidadosos, si comían menos, si los niños no preguntaban por qué sus platos estaban cada vez más vacíos. Y después, Mateo no quería pensar en el después. ¿Papá? La voz de su hijo menor, Daniel, apenas un susurro detrás de él. ¿Hoy tampoco va a llover? Mateo se volvió y miró esos ojos oscuros, tan parecidos a los de Ana, llenos de una confianza que le partía el corazón. ¿Qué podía decirle? Que las nubes habían olvidado el camino a su valle. Que Dios estaba ocupado con otros asuntos. Que los pecados de los hombres pesaban tanto que hasta el cielo se había vuelto de piedra. «Hoy no, hijo», respondió finalmente, posando su mano callosa sobre la cabeza del niño. «Pero mañana puede ser diferente». Era la misma mentira piadosa que llevaba repitiéndose 90 días. El pueblo de Valle Escondido, así llamado porque yacía entre 2 montañas como un secreto guardado por la tierra misma, nunca había sido próspero. Sus habitantes sabían de trabajos duros, de cosechas modestas, de inviernos largos, pero siempre habían sobrevivido. Siempre había llovido lo suficiente. El sol había brillado en su justa medida, y la tierra había respondido al cuidado de manos pacientes. Hasta ahora, aquella tarde, cuando el sol comenzaba su descenso pintando el cielo de naranjas y púrpuras que parecían una burla cruel de su belleza, Mateo caminó hacia el centro del pueblo. No era el único. De cada casa de adobe, de cada pequeña parcela, emergían figuras encorvadas, rostros marcados por la preocupación, pasos lentos de quien carga un peso invisible. La plaza central, donde un pozo antiguo había saciado la sed de generaciones, era ahora un círculo de polvo rodeado por hombres silenciosos. El pozo mismo había menguado hasta convertirse en un suspiro húmedo en el fondo de la oscuridad, apenas suficiente para llenar un cántaro cada mañana. Don Tomás, el hombre más anciano del pueblo, cuya barba blanca le llegaba al pecho y cuyos ojos habían visto 80 cosechas, estaba sentado en su lugar habitual, bajo el único árbol que aún conservaba algo de sombra. «Se reunieron porque tienen miedo», dijo sin levantar la vista, como si hablara con el suelo. «Pero el miedo no hace crecer el trigo ni trae agua del cielo». «Entonces, ¿qué hacemos, don Tomás?», preguntó Rafael, un hombre joven cuya esposa acababa de dar a luz a su primer hijo. ¿Nos quedamos quietos mientras nuestras familias pasan hambre? No dije que se quedaran quietos. El anciano finalmente levantó la mirada, y en sus ojos había algo que Mateo no podía descifrar, algo entre tristeza y sabiduría. Dije que el miedo no sirve de nada. La acción, esa es otra historia. ¿Qué acción?, intervino otro hombre. ¿Rezar más? Hemos rezado hasta que nuestras rodillas sangraron contra las piedras de la iglesia. ¿Trabajar más duro? La tierra está tan seca que el arado rebota como si golpeara roca. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. Mateo sintió ese mismo resentimiento burbujeando en su pecho. Esa pregunta peligrosa que había estado evitando. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaban? «Hay un pueblo», dijo una voz desde el borde del círculo. Era Jacobo, un hombre que generalmente hablaba poco. «A 3 días de camino hacia el este. Escuché que allí llovió, que tienen grano para vender». El silencio que siguió fue tenso, cargado de posibilidades. «¿Y con qué pagaríamos?», preguntó alguien. «Nuestras monedas se acabaron hace semanas». «Con lo que tengamos», respondió Jacobo. «Herramientas, animales, lo que sea necesario». Mateo pensó en su cabra, la que Daniel había aprendido a ordeñar, la que su hija María alimentaba cada mañana hablándole como si fuera una amiga. Pensó en el arado que había heredado de su padre, cuyo mango conocía la forma exacta de sus manos.
Pensó en la mesa que había tallado para Ana cuando se casaron. Cada muesca una historia, cada rasguño un recuerdo. «Iré», dijo, y su propia voz le sonó extraña como viniendo de muy lejos. «Iré al amanecer». Ana no lloró cuando él le dijo. Eso lo hizo todo más difícil. Si hubiera llorado, si hubiera protestado, tal vez habría encontrado la fuerza para quedarse. Pero ella simplemente asintió, con esa dignidad tranquila que había sido su fortaleza durante todos sus años juntos. «Lleva la cabra», dijo finalmente, mientras empacaba pan duro y un poco de queso en un saco de tela. «Y el broche de plata que me diste cuando nació María. Tal vez valga algo». «Ana, ese broche es metal, Mateo. Metal que puede convertirse en grano y el grano en vida». Lo miró entonces, y en sus ojos había una claridad terrible. «Prefiero perder todos los broches del mundo antes que perderte a ti. Antes que perder a nuestros hijos». Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de paja, escuchando la respiración de su familia. María tosió en sueños, ese sonido seco que había comenzado días atrás. Daniel se movió inquieto, murmurando algo sobre agua. Siempre agua. Y Ana, su Ana, fingía dormir aunque él sabía que estaba despierta, tan despierta como él, compartiendo el mismo miedo sin palabras. Cuando el primer rayo de luz gris atravesó la ventana, Mateo se levantó. No fue el único. En la plaza, 5 hombres más esperaban con sus propios sacos, sus propias ofrendas desesperadas para comerciar. Rafael estaba allí, y Jacobo, y 3 más cuyos nombres conocía desde la infancia. Don Tomás también estaba allí, lo cual sorprendió a todos. «Soy viejo», dijo simplemente cuando alguien preguntó. «Si alguien va a caer en el camino, mejor que sea yo que alguno de ustedes». «Don Tomás, usted no puede... ¿No puedo qué? ¿Caminar? Estos pies caminaron más leguas de las que tú has vivido días, muchacho. ¿Ser útil? He sobrevivido 80 años precisamente, porque sé cuándo quedarme quieto y cuándo moverme». Golpeó el suelo con su bastón. Ahora es tiempo de moverse. Partieron cuando el sol apenas era una promesa en el horizonte. El camino hacia el este era conocido pero traicionero, serpenteando entre colinas rocosas donde el calor se concentraba como en un horno. Llevaban lo poco que tenían: agua racionada en odres de cuero, pan duro, determinación más pesada que cualquier carga física. La cabra de Mateo caminaba dócilmente a su lado, sus ojos grandes y confiados. Cada vez que la miraba, veía el rostro de Daniel. Recordaba las mañanas en que su hijo corría hacia el corral, llamándola por su nombre, Luna, porque decía que sus ojos brillaban como la luna llena. ¿Cómo le explicaría que Luna no volvería? ¿Cómo le diría que a veces el amor significa soltar lo que más queremos? El primer día caminaron en silencio, cada hombre perdido en sus propios pensamientos, en sus propios sacrificios. El paisaje era monótono: tierra seca, rocas, arbustos marchitos que se aferraban a la vida con terquedad admirable. Incluso las lagartijas parecían moverse con esfuerzo, como si el calor las hubiera vuelto lentas. Fue don Tomás quien finalmente rompió el silencio, su voz rasposa pero firme. ¿Saben qué es lo curioso de la sequía?, preguntó sin esperar respuesta. No es solo la ausencia de lluvia, es lo que revela. Cuando todo está verde y abundante, es fácil ser generoso, fácil compartir, fácil creer. Pero cuando el pozo se seca, ahí es cuando descubres quién eres realmente. ¿Y quiénes somos, don Tomás?, preguntó Rafael con un tono que rayaba en la amargura. ¿Hombres desesperados intercambiando sus últimas posesiones por un saco de grano? No, respondió el anciano. Son hombres que caminan 3 días bajo el sol abrasador para alimentar a sus familias. Hay una diferencia enorme entre desesperación y sacrificio. La desesperación piensa solo en sí misma. El sacrificio piensa en otros. Mateo reflexionó sobre esas palabras mientras ponía un pie delante del otro, mientras el sudor le corría por la espalda, mientras Luna bleaba suavemente, como preguntando cuándo descansarían. ¿Era sacrificio o desesperación lo que lo movía? ¿Podían ser ambas cosas? Tal vez las mejores acciones nacían de esa intersección dolorosa. Cuando la noche cayó, acamparon bajo un saliente rocoso que ofrecía poca protección, pero al menos bloqueaba el viento. Compartieron el pan y el agua con una solemnidad casi ritual. Cada bocado era consciente, cada sorbo medido. En la oscuridad,
Con solo las estrellas como testigos, los hombres hablaron. Jacobo contó cómo su hijo mayor, apenas un adolescente, había ofrecido vender su única manta para ayudar a comprar grano. Le dije que no, murmuró. Pero la forma en que me miró, como si yo estuviera rechazando su derecho a ayudar, a ser parte de la solución. ¿Hice mal? Le enseñaste algo más importante que el sacrificio, dijo don Tomás desde las sombras. Le enseñaste que los padres protegen, que hay cargas que los niños no deben llevar todavía. Ya tendrá tiempo de sufrir cuando sea hombre. Déjalo ser niño un poco más. Otro hombre, Elías, habló de su esposa, que había insistido en que llevara su única joya, un anillo que había pertenecido a su abuela. Me dijo que un anillo no alimenta a nadie, que es solo metal en un dedo, pero yo sé lo que significa para ella. Sé las historias que lleva, los recuerdos. Entonces, no lo vendas a menos que no tengas otra opción, dijo Mateo. Y si debes venderlo, recuerda que las historias no están en el metal, están aquí. Se tocó el pecho. El amor de su abuela no se va porque el anillo cambie de manos. Se quedaron en silencio después de eso, cada uno envuelto en sus propias memorias, sus propios tesoros invisibles que ninguna sequía podría arrebatarles. El segundo día fue más duro. El sol parecía tener un filo especial, cortando a través de sus ropas, secando sus labios hasta agrietarlos. Don Tomás comenzó a quedarse atrás, aunque negaba estar cansado con una terquedad que hubiera sido divertida en otras circunstancias. «Vayan adelante», gruñó cuando Mateo sugirió un descanso. «No voy a ser la razón por la que sus familias pasen hambre un día más, y no vamos a ser los hombres que dejaron a don Tomás en el camino», respondió Mateo con firmeza. «Descansamos juntos o no descansamos. Usted mismo dijo que esto es sobre quiénes somos. Yo no soy el tipo de hombre que abandona a un amigo». El anciano lo miró con algo parecido a la aprobación, tal vez incluso al orgullo. «Tu padre estaría orgulloso de ti, muchacho». Tenía la misma terca bondad. Se detuvieron bajo un árbol solitario, un sobreviviente retorcido que de alguna manera había encontrado agua donde no parecía haber ninguna. Compartieron el agua restante, cada hombre tomando menos de lo que necesitaba para que los demás tuvieran más. Fue entonces cuando Rafael señaló algo en la distancia. Una figura, pequeña y oscura contra el paisaje pálido, moviéndose en su dirección. «Otro viajero», murmuró Jacobo. «Raro encontrar a alguien en este camino». A medida que la figura se acercaba, pudieron distinguir que era una mujer, mayor, encorvada bajo el peso de un bulto que llevaba a la espalda. Caminaba con la lentitud de quien ha caminado demasiado tiempo. Cada paso, una pequeña victoria contra el agotamiento. Cuando llegó a su árbol, se detuvo, jadeando. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, sus ojos hundidos pero brillantes, con una chispa de vida persistente. «Agua», dijo simplemente, con una voz como arena contra piedra. «¿Tienen agua?» Los hombres se miraron entre sí. Su agua estaba casi acabada. Apenas suficiente para llegar al pueblo del este si racionaban cuidadosamente. Darle a esta extraña significaba arriesgar sus propias vidas, arriesgar el éxito de su misión, arriesgar a sus familias. Don Tomás extendió su odre sin vacilar. «Bebe, madre», dijo suavemente. «Bebe lo que necesites». La mujer tomó el odre con manos temblorosas y bebió, largo y profundo. Cuando terminó, gotas de agua preciosa rodaron por su barbilla. Miró a don Tomás con ojos que parecían ver más de lo que deberían. «Bendito seas», susurró. «Benditos sean todos ustedes. Pocos compartirían su agua en tiempos como estos». «¿A dónde va?», preguntó Mateo, aunque algo en él ya sabía que no le gustaría la respuesta. «Al oeste, a Valle Escondido. Mi nieto vive allí. No he sabido de él en meses. Necesito saber que está bien». Un silencio helado cayó sobre el grupo a pesar del calor. Rafael fue quien habló primero, su voz tensa. «Madre, Valle Escondido está sufriendo una sequía terrible. No hay comida. Difícilmente hay agua. Si va allí, entonces sufriré con mi nieto», interrumpió ella con una dignidad simple. «Mejor morir con los que amas que vivir segura y sola». Miró sus rostros. «¿Son de allí? ¿Han visto a un joven llamado Samuel? Alto, con una cicatriz en la ceja izquierda». Mateo sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Samuel era su vecino, un buen hombre, un hombre que había ayudado a construir su casa, que había estado presente cuando nació Daniel. «Samuel está bien», dijo rápidamente.
delgado como todos nosotros, pero bien, fuerte. Su esposa acaba de tener un bebé hace 3 lunas. La mujer cerró los ojos, y lágrimas reales, lágrimas preciosas en esta tierra seca, rodaron por sus mejillas. «Un bisnieto», murmuró. «Entonces debo apresurarme, debo conocerlo». «Madre», dijo don Tomás con una gentileza que Mateo no le había escuchado antes. «El camino es duro, usted está exhausta. Si insiste en ir, al menos descanse primero. Podemos compartir algo de pan». Comieron juntos bajo ese árbol solitario, 6 hombres y una anciana, compartiendo migajas que sabían a esperanza y a desesperación mezcladas. La mujer les contó historias de Samuel cuando era niño, travieso y brillante, siempre metiéndose en problemas, pero con un corazón tan grande que era imposible permanecer enojado con él. Mateo escuchaba y recordaba. Recordaba a Samuel ayudándolo a plantar su primer campo, enseñándole los secretos de la tierra que él mismo había aprendido de su abuela, esta mujer que ahora compartía su pan. Recordaba cómo Samuel había llorado de alegría cuando Daniel nació, como si el bebé fuera también suyo. Recordaba 1000 pequeños actos de bondad que nunca había pagado, que tal vez nunca podría pagar. Cuando la mujer finalmente se levantó para continuar, renovada por el descanso y la compañía, Mateo tomó una decisión que sabía que Ana habría aprobado, aunque le rompiera el corazón. «Luna», llamó a su cabra. «Ven aquí, niña». Le ató la cuerda al bastón de la anciana con manos que apenas temblaban. «Tome a Luna», dijo. «Es una buena cabra, dócil y fuerte. Le dará leche, y cuando llegue a Valle Escondido, désela a Samuel. Dígale que es un regalo por el nacimiento de su hijo. Dígale que la amistad vale más que el oro». «Pero…» La mujer miró la cabra, luego a Mateo, comprendiendo. «Esta cabra es su ofrenda, ¿verdad? ¿Para comerciar por grano?» «Hay otras cosas que puedo ofrecer», mintió Mateo. «Y usted necesita a Luna más que yo». La anciana lo miró largamente, y en esa mirada había comprensión total, dolor compartido y algo más, admiración. «No sé tu nombre, hijo, pero lo llevaré en mis oraciones, y cuando vea a mi Samuel, le diré que tiene un amigo que vale más que cualquier tesoro». Se fue entonces, Luna caminando pacientemente a su lado, y Mateo sintió como si una parte de su corazón se alejara con ellas. Rafael puso una mano en su hombro. «Eso fue…», comenzó, pero no pudo terminar. «Fue lo correcto», dijo Mateo, aunque su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Tenía que ser lo correcto. Don Tomás no dijo nada, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, había en ellos un respeto profundo. El tipo de respeto que se gana no con palabras, sino con acciones, no con promesas, sino con sacrificios. Esa noche, acamparon en silencio. Mateo yacía mirando las estrellas, pensando en Daniel, en la pregunta inevitable. «¿Dónde está Luna, papá?» Pensaba en cómo explicaría que a veces hacer lo correcto duele, que a veces la bondad es más pesada que cualquier carga, que a veces uno debe elegir entre lo que quiere y lo que debe ser. Y pensaba en algo más. En cómo esa anciana había caminado, quién sabe cuántos días, con un propósito tan simple y tan profundo como el amor mismo. No buscaba ganancia ni consuelo. Solo quería estar con su familia, sufrir con ellos si era necesario. Había una pureza en eso que hacía que su propia misión pareciera casi egoísta en comparación. Pero no, se corrigió. Ambas cosas eran amor. Ambas cosas eran sacrificio. El amor de la abuela no era más puro que el suyo, solo diferente. Ambos estaban haciendo lo que debían hacer, llevando las cargas que les correspondían llevar. El tercer día amaneció más caliente que los anteriores, si eso era posible. Sin Luna, sin el propósito claro que había impulsado cada paso, Mateo se sentía más ligero físicamente, pero extrañamente más pesado en su interior. Los otros hombres lo notaron, pero no dijeron nada. Algunos miedos son demasiado grandes para ponerlos en palabras. Fue a media mañana cuando vieron el humo en la distancia. Delgadas columnas negras que manchaban el cielo azul como dedos acusadores. «Fogatas», dijo Jacobo. «Muchas fogatas. Debe ser el pueblo». Aceleraron el paso, la promesa de grano actuando como un tónico contra el agotamiento. Pero a medida que se acercaban, algo comenzó a sentirse mal. El humo era demasiado espeso, demasiado negro, y había un olor en el aire, acre y amargo. Cuando finalmente llegaron,
Encontraron no el pueblo próspero que habían imaginado, sino ruinas aún humeantes. El ataque había sido reciente, tal vez apenas un día antes. Casas quemadas, graneros destruidos, y esparcido por el suelo como burla cruel. Grano. Miles de granos de trigo, pisoteados en el lodo, mezclados con cenizas, completamente inútiles. «Bandidos», murmuró Elías, su voz temblando. «Malditos bandidos». Caminaron por las ruinas en silencio aturdido. Aquí y allá encontraban señales de resistencia, herramientas rotas usadas como armas, barricadas improvisadas. Pero los habitantes habían huido o habían sido llevados. No había nadie. Rafael se dejó caer de rodillas, sus manos hundidas en el grano arruinado. 3 días, susurró. 3 días caminando, ¿y para qué? Para nada, para cenizas y grano podrido. Mateo sentía la desesperación amenazando con tragárselo. Había dado a luna, había caminado hasta que sus pies sangraron. Había creído que estaba haciendo algo bueno, algo que importaba. Y todo había sido en vano. Fue don Tomás quien los encontró. Estaba de pie frente a lo que alguna vez había sido una iglesia pequeña, ahora solo paredes ennegrecidas y un techo parcialmente colapsado. Pero el anciano no miraba la destrucción, miraba algo en el suelo. «Vengan», llamó. «Vengan a ver esto». En el suelo, dispuesto en un círculo perfecto alrededor de un punto central, había pequeñas piedras blancas. Y en el centro, protegido de alguna manera del fuego y la destrucción, crecía algo verde, un brote. Apenas más que una esperanza, pero innegablemente vivo, innegablemente verde en medio de toda esa muerte y ceniza. «¿Cómo?», preguntó alguien con voz asombrada. «¿Cómo es posible?». Don Tomás se arrodilló con esfuerzo, tocando suavemente el brote con un dedo. «La gente de este pueblo sabía que podía perder todo», dijo suavemente. «Así que plantaron esto aquí, en el lugar más sagrado que conocían, no para ellos mismos, porque sabían que podrían no estar aquí para verlo crecer. Lo plantaron para quien viniera después, para los que seguirían vivos cuando ellos ya no estuvieran». Levantó la vista hacia los hombres que lo rodeaban, y en sus ojos había lágrimas. «Esto es fe, fe real, no la fe que espera recompensa, que calcula beneficios. La fe que planta sabiendo que tal vez nunca verá la cosecha. La fe que da porque dar es lo correcto, no porque garantice retorno». Mateo sintió algo romperse en su pecho. Pensó en la anciana caminando hacia Valle Escondido, hacia el hambre y la sed, solo para estar con su familia. Pensó en Ana empacando el broche de su matrimonio sin lágrimas. Pensó en Luna, sus ojos confiados, siguiendo a una extraña porque él se lo había pedido. Pensó en fe, no la fe fácil de los días de abundancia, cuando rezar era casi innecesario, porque todo iba bien de todas formas, sino la fe dura, la fe que camina 3 días bajo el sol abrasador, la fe que da su última cabra, la fe que planta en cenizas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Rafael, y en su voz había algo nuevo. No exactamente esperanza, pero tampoco desesperación total. Algo intermedio, algo más real. Don Tomás se puso de pie lentamente. «Buscamos entre las ruinas. Si hay grano que se pueda salvar, lo salvamos. Si hay herramientas útiles que nadie necesite ya, las tomamos. Y luego volvemos a casa y plantamos este brote en nuestra propia tierra. Plantamos y oramos y trabajamos y confiamos». «Pero don Tomás», protestó Elías, «sin grano para comerciar, sin semillas para plantar en abundancia, ¿cómo vamos a sobrevivir?». «No lo sé», admitió el anciano con una honestidad brutal. «Tal vez no sobrevivamos todos, tal vez este invierno sea el más duro que hayamos conocido, pero plantaremos de todas formas, compartiremos de todas formas, creeremos de todas formas, porque la alternativa es convertirnos en las cenizas que pisamos, y yo no vine tan lejos en la vida para terminar como ceniza». Trabajaron hasta que el sol comenzó a ponerse, escarbando entre los escombros. Encontraron algunas herramientas intactas, unos pocos sacos de grano que habían estado almacenados en un sótano profundo y habían escapado del fuego. No era mucho, ciertamente no era lo que habían esperado, pero era algo. Mateo encontró algo más. En una casa parcialmente quemada, escondido bajo los restos de una cama, había un pequeño cofre de madera. Dentro, envueltos en tela, había semillas. Cientos de ellas, tal vez miles. Trigo, cebada, lentejas. Alguien las había guardado cuidadosamente,
Las había protegido incluso cuando su mundo se desmoronaba. Son tesoro, murmuró, y no se refería solo a su valor práctico. Eran un acto de fe preservado, la negativa de alguien a rendirse incluso frente a la destrucción total. Cuando acamparon esa noche en las afueras del pueblo arruinado, algo había cambiado entre ellos. La desesperación que los había impulsado en el camino de ida se había transformado en algo diferente. No exactamente esperanza, no aún, pero sí determinación. La determinación de no dejarse definir por lo que habían perdido, sino por lo que aún podían dar. Rafael habló primero. «Mi hijo tiene apenas 3 lunas», dijo. «Probablemente no recordará estos tiempos cuando crezca. Pero yo sí, y me aseguraré de contarle. Le contaré sobre hombres que caminaron 3 días por grano que nunca encontraron. Le contaré sobre un hombre que dio su cabra a una extraña. Le contaré sobre un brote que creció en cenizas». «¿Por qué?», preguntó Jacobo. «¿Por qué contarle sobre fracasos y pérdidas?». «Porque no fueron fracasos», intervino Mateo, sorprendido por la certeza en su propia voz. Fracasar habría sido quedarse en casa, dejar que el miedo nos paralizara. Fracasar habría sido pasar junto a esa anciana sin compartir agua. Fracasar habría sido ver ese brote y no reconocer el milagro que es. Don Tomás asintió lentamente. «La cosecha que buscamos no está en sacos de grano. Está aquí». Se tocó el pecho. «Cada acto de bondad es una semilla plantada. Puede que no veamos la cosecha mañana, o el próximo año, o incluso en nuestra vida. Pero crecerá. De alguna manera, en algún lugar, crecerá». Durmieron más profundamente esa noche de lo que habían dormido en meses. A pesar del suelo duro, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo, había algo liberador en haber dado lo mejor de sí mismos y descubrir que, aunque no fue suficiente para cambiar las circunstancias, fue suficiente para cambiarlos a ellos. El viaje de regreso fue más rápido, impulsado por la urgencia de llegar a casa, de abrazar a sus familias, de comenzar el trabajo de plantar las semillas que habían encontrado. Mateo cargaba el cofre de semillas como si fuera un niño, protegiéndolo, consciente de que contenía no solo la posibilidad de comida, sino la posibilidad de continuar, de persistir, de negarse a rendirse. En la tarde del segundo día, a cierta distancia del camino, vieron figuras. Un grupo pequeño, viajeros como ellos. Por un momento, el miedo atravesó el grupo. ¿Bandidos? ¿Saqueadores? Pero a medida que se acercaban, reconocieron la figura encorvada al frente. Era la anciana. Y junto a ella, guiando a Luna, estaba Samuel. El encuentro fue casi cómico en su improbabilidad. Samuel abrazó a Mateo con lágrimas en los ojos. «La abuela me contó lo que hiciste», dijo. «Me contó sobre Luna. Mateo, no tenías que...» «Sí tenía», interrumpió Mateo. «Tenía que hacerlo. ¿Cómo está tu hijo?» «Hambriento, como todos, pero vivo. Mi abuela trajo leche de Luna. Has salvado a mi hijo, amigo mío». «No», dijo Mateo firmemente. «La abuela salvó a tu hijo. Yo solo presté una cabra». La anciana se rió. Un sonido sorprendentemente joven viniendo de alguien tan viejo. «¿Ven cómo la bondad se multiplica?», dijo. «Un hombre da una cabra, la cabra da leche, la leche da vida. Y la historia se contará, y tal vez alguien más dará algo cuando sea su turno. Así es como el mundo continúa, no por grandes héroes, sino por pequeños actos repetidos 1.000 millones de veces». Samuel insistió en que Luna regresara con Mateo, pero él se negó. «Es tuya ahora. O mejor dicho, es de tu hijo. Cuando crezca, dile que Luna fue un regalo de un amigo. Enséñale a cuidarla, a valorarla, a entender que los regalos no son solo cosas, sino confianza, amor, fe». Se separaron en el camino, cada grupo siguiendo su propia dirección, llevando sus propias cargas y sus propias historias. Cuando Valle Escondido finalmente apareció en el horizonte, Mateo sintió una mezcla de emociones tan compleja que casi no podía respirar. Alivio por haber regresado. Miedo por lo que diría. Por cómo explicaría que regresaba con menos de lo que había llevado. Y algo más. Algo que no podía nombrar del todo. Una paz que no había sentido en meses. Ana estaba esperando, como sabía que estaría. Cuando lo vio, corrió hacia él, olvidando toda dignidad, y lo abrazó con fuerza suficiente para romper costillas. «Estás vivo», susurró contra su pecho. «Estás vivo. Eso es todo lo que importa». «Perdí a Luna», dijo él, las palabras brotando como confesión. «Y el pueblo
El pueblo fue destruido. Traigo solo esto. Mostró el cofre de semillas. No es mucho. No es lo que prometí. Ana lo miró, realmente lo miró, y luego sonrió. No era una sonrisa feliz, sino algo más profundo. Comprensión. Trajiste semillas, dijo. Trajiste esperanza. Trajiste la evidencia de que otros han sufrido y aún así planearon futuros que no vivirían. Tocó su rostro. Y trajiste de vuelta tu bondad intacta. Eso vale más que todo el grano del mundo. Daniel salió corriendo de la casa, seguido por María. «Papá, ¿dónde está Luna?», preguntó, y su voz era tan inocente, tan confiada. Mateo se arrodilló para estar a la altura de su hijo. «Luna está ayudando a un bebé a crecer fuerte», dijo. «¿Recuerdas a Samuel, nuestro vecino? Su bebé necesitaba leche y Luna era perfecta para ayudar. ¿Entiendes?». Daniel frunció el ceño procesando esto. «¿Pero volverá?». «No, hijo, Luna se quedará con el bebé. Ese es su trabajo ahora». Por un momento, Mateo temió que su hijo lloraría, pero en lugar de eso, Daniel asintió solemnemente. «Entonces Luna es una heroína», dijo. «Como en las historias que cuentas. Salvó a alguien». «Sí», dijo Mateo, su voz quebrándose. «Exactamente como en las historias». Esa noche, el pueblo se reunió nuevamente en la plaza. Los hombres que habían ido al este contaron su historia. El viaje, la anciana, el pueblo destruido, el brote en las cenizas, las semillas. Hablaron de lo que habían aprendido, no sobre comercio o ganancias, sino sobre quiénes eran cuando todo lo demás se quitaba. Don Tomás habló último, su voz clara a pesar de su agotamiento. «Hemos aprendido algo importante. La sequía no es solo falta de lluvia, es una prueba. No de nuestra fuerza, sino de nuestro carácter. Y hemos pasado esa prueba. No porque trajimos de vuelta abundancia, sino porque trajimos de vuelta algo más importante. La voluntad de plantar incluso cuando no estamos seguros de cosechar». «Pero, ¿y si no llueve?», preguntó alguien. «¿Y si plantamos estas semillas y mueren? Entonces habremos muerto tratando», respondió el anciano. «Pero sospecho que lloverá. No porque merezcamos la lluvia, no porque hayamos ganado el favor de Dios con nuestras acciones, sino porque así funciona el mundo. Las estaciones cambian, las sequías terminan, y cuando llegue la lluvia, estaremos listos. Habremos plantado, habremos creído, habremos sido fieles a quienes somos, no a nuestras circunstancias». Comenzaron a plantar al día siguiente. Cada semilla del cofre fue dividida con meticuloso cuidado, distribuida entre todas las familias. Era poco, casi irrisiblemente poco, cuando se dispersaba en campos tan grandes. Pero lo plantaron de todos modos. Mateo enseñó a Daniel cómo plantar, presionando las pequeñas semillas en la tierra seca con dedos gentiles. «Cuando esto crezca», dijo, «te recordarás de ahora. Te recordarás que plantaste con fe, no con garantías. Y tal vez, cuando seas hombre y enfrentes tus propias sequías, recordarás que siempre es tiempo de plantar, siempre es tiempo de creer». Las semanas que siguieron fueron las más duras que Valle Escondido había conocido. La comida se acabó casi por completo. Comían una vez al día, a veces menos. Los niños lloraban de hambre. Los adultos se volvían delgados como sombras. Pero seguían plantando, seguían compartiendo, seguían creyendo. Y entonces, una mañana cuando nadie lo esperaba, cuando la esperanza misma se había vuelto casi demasiado pesada para cargar, Daniel salió corriendo de la casa gritando: «¡Papá! ¡Papá! ¡Hay algo mojado en mi cara!». Era una gota, solo una gota de lluvia, pero fue seguida por otra, y pronto el cielo se abrió, y la lluvia cayó como perdón, como gracia, como respuesta a oraciones que habían sido susurradas tantas veces que las palabras se habían gastado hasta convertirse en solo anhelo puro. La gente salió de sus casas, alzando los rostros al cielo, riendo y llorando simultáneamente. Los niños bailaban en los charcos que se formaban, maravillándose ante el agua que caía del cielo como si nunca la hubieran visto antes. En cierto modo, no la habían visto. No esta lluvia, no esta respuesta, no este milagro particular. Mateo abrazó a Ana bajo la lluvia, ambos empapados, ambos perfectamente felices en su humedad. «Plantamos», murmuró. «Plantamos incluso cuando no estábamos seguros. Y brotará», respondió ella. «Puede tomar tiempo, pero brotará». Esa noche, cuando la lluvia finalmente cedió a una llovizna gentil,
Don Tomás se sentó en su lugar habitual bajo el árbol, que ahora goteaba agua de cada hoja revivida. Los hombres se reunieron a su alrededor, no por obligación o necesidad, sino por la simple alegría de estar juntos, de haber sobrevivido, de haber aprendido. ¿Saben qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo el anciano. No es que llovió, las lluvias siempre regresan eventualmente. Lo extraordinario es que nos convertimos en personas que plantan en sequía, que dan cuando apenas tienen, que creen cuando no hay razón para creer. Esa es la verdadera cosecha. Esa es la que perdura. Rafael, con su hijo pequeño dormido en sus brazos, habló suavemente. Mi hijo crecerá escuchando historias sobre este tiempo, sobre hombres que caminaron hacia el este buscando grano, sobre una cabra llamada Luna que salvó una vida, sobre semillas plantadas en fe, y tal vez, cuando sea su turno de enfrentar sequías, recordará. Tal vez será el tipo de hombre que planta de todos modos. Ese es el punto, dijo Mateo. No se trata de nosotros. Nunca se trató de nosotros. Se trata de lo que dejamos atrás, de las historias que contamos, de las semillas que plantamos para cosechas que tal vez nunca veamos. Don Tomás asintió, sus ojos cerrados, su rostro en paz. Cuando yo era joven, dijo, pensaba que la fe significaba tener respuestas. Ahora sé que significa tener preguntas y caminar de todos modos. Significa plantar de todos modos. Significa dar de todos modos. Significa amar de todos modos. ¿Y cuándo dejamos de caminar?, preguntó alguien. ¿Cuándo dejamos de plantar? Nunca, respondió el anciano con una sonrisa. Esa es la belleza de ello. Nunca dejamos de plantar. Cada día es una oportunidad para sembrar algo. Bondad, esperanza, amor, fe. Y cada noche podemos descansar sabiendo que hicimos nuestro trabajo, que fuimos fieles a quienes somos llamados a ser. Las semillas que plantaron brotaron. Lentamente al principio, tímidamente, como si no estuvieran seguras de ser bienvenidas en un mundo que había sido tan duro. Pero brotaron, y con cada tallo verde que emergía de la tierra húmeda, venía una validación. No de que sus acciones habían ganado recompensa, sino de que el mundo aún funcionaba, que la vida aún buscaba vida, que la esperanza aún era razonable. La cosecha ese año fue modesta, suficiente para sobrevivir, no para prosperar. Pero fue suficiente. Y en cierto modo, eso lo hizo más precioso. Habían aprendido a valorar lo suficiente, a no necesitar abundancia para estar agradecidos, a encontrar riqueza, no en graneros llenos, sino en corazones llenos. Mateo nunca olvidó a Luna. A veces, cuando ordeñaba las nuevas cabras que eventualmente pudieron comprar, pensaba en ella, en sus ojos confiados, en cómo había seguido a la anciana sin dudar. Y pensaba en cómo los actos de bondad tienen vidas propias, cómo continúan después de que los hacemos, cómo se multiplican de maneras que nunca podemos rastrear completamente. Un día, años después, cuando Daniel ya era un joven fuerte ayudando en los campos, un extraño llegó al pueblo. Era un comerciante, dijo, que viajaba entre pueblos comprando y vendiendo. Pero había algo en sus ojos, en la forma en que miraba Valle Escondido, que sugería que no era solo negocios lo que lo había traído allí. Se quedó en la casa de Mateo, como era costumbre con los viajeros. Y en la cena, después de que Ana había servido guiso de lentejas y pan fresco, el comerciante habló. Conocí una vez a una anciana, dijo. Estaba viajando con su nieto y una cabra. Me contó una historia sobre hombres de Valle Escondido que habían dado todo lo que tenían buscando salvar a sus familias. Me contó sobre un hombre que dio su cabra a una extraña porque era lo correcto. ¿Conoció a la abuela de Samuel? La conocí. Y cuando me contó esa historia, algo cambió en mí. No era un buen hombre entonces. Tomaba lo que podía, daba lo menos posible. Pero su historia, la forma en que hablaba de ustedes, me hizo preguntarme qué tipo de persona quería ser. ¿Y? Preguntó Ana suavemente. ¿Qué tipo de persona decidió ser? El comerciante sonrió. Y en esa sonrisa había algo de vergüenza, algo de orgullo, algo completamente humano. El tipo que planta incluso en sequía. He dado más en los últimos años de lo que di en toda mi vida anterior. No porque espere recompensa, sino porque ustedes me mostraron que hay otra forma de vivir. Una mejor forma. Daniel, escuchando desde la esquina donde se suponía que debía estar durmiendo, sintió algo expandirse en su pecho. Esta era la historia que su padre le había contado 1000 veces.
Pero escucharla de un extraño, ver cómo había viajado tan lejos, había tocado a alguien que nunca habían conocido. Era diferente. Era real de una manera nueva. Esa noche, después de que el comerciante se durmió, Mateo salió y miró las estrellas. Ana se unió a él, como siempre hacía en esos momentos de reflexión silenciosa. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En cómo las cosas pequeñas se vuelven grandes, respondió. En cómo una cabra se convierte en leche, la leche se convierte en vida, la vida se convierte en historia, la historia se convierte en inspiración, y tal vez esa inspiración se convierte en más bondad, que se convierte en más vida, que continúa y continúa. Como plantar semillas, dijo Ana. Exactamente como plantar semillas. Nunca sabes qué crecerá. Nunca sabes cuán lejos llegarán las raíces. Don Tomás murió esa primavera, pacíficamente en su sueño, después de ver una última cosecha. En su funeral, el pueblo entero se reunió, y cada persona contó una historia de su sabiduría, su bondad, su fe inquebrantable. Pero fue Mateo quien habló al final. Don Tomás me enseñó que la fe no es certeza, dijo. Es la voluntad de caminar hacia adelante incluso cuando el camino es oscuro. Es la voluntad de plantar incluso cuando no estás seguro de que brotará. Es la voluntad de dar incluso cuando apenas tienes. Murió como vivió, creyendo que el mundo es bueno, que la gente es buena, y que nuestra bondad importa aunque nunca veamos todos sus frutos. Enterraron a don Tomás bajo el árbol donde tantas veces se había sentado, donde había ofrecido sabiduría y consuelo a generaciones. Y en su tumba plantaron semillas de trigo para que incluso en la muerte siguiera alimentando vida. Los años pasaron como pasan los años en lugares pequeños, lentamente y rápidamente al mismo tiempo. Hubo más sequías, aunque ninguna tan severa como esa primera. Hubo enfermedades, pérdidas, luchas. Pero también hubo cosechas abundantes, nacimientos, risas, amor. Y a través de todo, Valle Escondido mantuvo las lecciones que había aprendido en esos días oscuros de sequía. Compartían más libremente ahora. Cuando una familia tenía problemas, otras ayudaban sin preguntar. Cuando un extraño llegaba necesitando asilo, encontraba puertas abiertas. Y cada año, en el aniversario de la gran lluvia, plantaban juntos en el campo comunitario, recordando que la fe es un acto, no un sentimiento. Daniel creció y se convirtió en un hombre que su padre apenas reconocía a veces. Tan alto, tan fuerte, tan sabio más allá de sus años. Se casó con una muchacha del pueblo vecino y trajeron su primer hijo a Mateo y Ana para bendecir. ¿Qué nombre le pondrán?, preguntó Ana, sosteniendo al bebé con la ternura de quien conoce el valor de la vida. Tomás, respondió Daniel, por el hombre que enseñó a papá a plantar en sequía. Y su segundo nombre será Luna, en memoria de una cabra que salvó una vida y cambió muchas más. Mateo sintió lágrimas en sus ojos. Toda su vida, desde aquel día en que caminó hacia el este buscando grano, había sido una serie de pequeñas elecciones: dar o guardar, confiar o dudar, plantar o esperar. Y cada elección había llevado a esta: un nieto que llevaba nombres de fe, que representaba la continuación de algo más grande que cualquiera de ellos. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo finalmente. Don Tomás, quiero decir. Vería en este niño la prueba de que tenía razón, que las semillas que plantamos sí crecen, aunque no siempre de las maneras que esperamos. Esa noche, con 4 generaciones bajo un techo, porque la anciana madre de Ana también vivía con ellos ahora, Mateo contó la historia una vez más. La historia del viaje al este, de la anciana y Luna, del pueblo destruido y el brote en las cenizas, de las semillas plantadas en fe. Daniel la había escuchado 100 veces, pero su esposa era nueva en ella, y el pequeño Tomás, aunque demasiado joven para entender, sería moldeado por ella de maneras que solo el tiempo revelaría. ¿Y la moraleja?, preguntó la esposa de Daniel cuando terminó. ¿Cuál es la lección que debemos aprender? Mateo pensó por un largo momento. Había tantas lecciones, tantas capas de significado que había descubierto y redescubierto a lo largo de los años. La lección, dijo finalmente, es que somos lo que damos, no lo que guardamos. Que la fe se demuestra en acción, no en palabras. Que plantar en sequía es el acto más humano, más divino que podemos hacer. Y que nunca, nunca sabemos cuán lejos llegarán las semillas que plantamos, cuántas vidas tocarán, cuánto bien crecerá de ellas.
Pero, ¿y si no crece nada?, preguntó ella. ¿Y si plantas y plantas y nunca ves la cosecha? Entonces plantas de todos modos, respondió Ana, uniéndose a la conversación. Porque plantar es su propia recompensa. Porque ser el tipo de persona que planta es más importante que cualquier cosecha. Porque al final, cuando nuestra vida termine y miremos atrás, no contaremos lo que cosechamos, sino lo que plantamos. El pequeño Tomás comenzó a llorar entonces, hambriento o incómodo, y la conversación se disolvió en el trabajo práctico de cuidar a un recién nacido. Pero las palabras permanecieron, flotando en el aire como polen, listas para plantar nuevos pensamientos, nuevas comprensiones. Mateo salió al porche, mirando las estrellas como hacía tan a menudo. Los campos se extendían ante él, oscuros pero llenos de promesa. Bajo esa tierra oscura, miles de semillas esperaban su momento, confiando en que el sol saldría, en que la lluvia llegaría, en que la vida continuaría. Y él pensó, así somos nosotros, así es la fe, esperando en la oscuridad, confiando en la luz, creyendo incluso cuando no podemos ver. Ana se unió a él después de un momento, deslizando su mano en la suya con la familiaridad de décadas juntos. ¿Te arrepientes?, preguntó ella. ¿De Luna? ¿De ese viaje? Nunca, respondió sin dudar. Ese viaje me enseñó quién soy, o mejor dicho, me enseñó quién quiero ser. Y cada día desde entonces ha sido un intento de ser esa persona. El tipo de hombre que da su cabra, que comparte su agua, que planta en sequía. Lo lograste, dijo ella suavemente. Te convertiste en ese hombre. Todos los días tengo que elegirlo de nuevo, corrigió. Esa es la cosa de la bondad, del carácter. No es algo que logras una vez y luego tienes para siempre. Es algo que eliges una y otra vez en 1000 pequeñas decisiones. Se quedaron en silencio por un rato, escuchando los sonidos de la noche. Grillos cantando, viento susurrando a través del grano, el llanto distante del bebé adentro, ahora consolado. Eran sonidos de vida, de continuación, de esperanza persistiendo. ¿Sabes qué me asusta a veces?, dijo Mateo finalmente. Que la próxima generación olvidará, que Daniel contará las historias y su hijo las escuchará, pero para cuando llegue a sus nietos, serán solo cuentos, historias de tiempos antiguos que no parecen relevantes. Tal vez, concedió Ana. O tal vez cada generación tendrá su propia sequía, su propia prueba, y cuando llegue, recordarán. Recordarán que hubo hombres antes que ellos que enfrentaron lo imposible y plantaron de todos modos, y eso les dará coraje. Eso espero, dijo Mateo. Dios, ¿cómo espero eso? Las estrellas no respondieron, pero seguían brillando, como lo habían hecho durante todas las sequías, todas las lluvias, todos los actos de fe grandes y pequeños que la humanidad había realizado alguna vez. Y de alguna manera, eso era respuesta suficiente. Dentro, el bebé Tomás había dejado de llorar. Daniel canturreaba una canción de cuna, la misma que Mateo le había cantado, que su padre le había cantado a él. Las palabras hablaban de campos verdes y agua fresca, de rebaños saludables y graneros llenos, pero más que eso, hablaban de perseverar, de creer, de plantar siempre, siempre plantando. Y así continúa la historia, como todas las mejores historias. No con un final limpio donde todos los problemas se resuelven, sino con la comprensión de que el trabajo nunca termina, que cada día trae nuevas oportunidades para plantar, para dar, para creer. El trigo crece y se cosecha, se planta de nuevo. Las lluvias vienen y van. Las personas nacen, viven sus vidas de pequeñas valentías y grandes esperanzas, y pasan esas historias a los que vienen después. Valle Escondido sigue allí, todavía pequeño, todavía escondido entre sus montañas. Los descendientes de Mateo y Ana aún trabajan los campos, aún plantan en fe, aún comparten con extraños, aún cuentan la historia de la gran sequía y los hombres que caminaron al este y el brote que creció en cenizas. Y en algún lugar, en algún campo, las semillas que fueron plantadas hace tantos años han crecido y sido cosechadas y replantadas tantas veces que es imposible rastrear su linaje. Pero siguen siendo las mismas semillas. De la misma manera que una llama pasada de vela a vela es la misma llama. El acto de plantar en sequía, de dar cuando apenas tienes, de creer cuando no hay razón para creer, esos actos siguen repitiéndose, multiplicándose, tocando vidas que nunca conocerán los nombres de aquellos que primero plantaron. Y eso finalmente es lo que importa. No los nombres, no el reconocimiento, no la garantía de cosecha, sino el acto mismo de plantar,
el acto de fe, el acto de amor que dice, creo en el mañana lo suficiente para darle lo mejor de mí hoy. Esa es la historia de Mateo y Ana, de don Tomás y Luna, de un pueblo pequeño que aprendió que la fe no es la ausencia de duda, sino la presencia de acción a pesar de la duda. Es la historia de cada persona que alguna vez ha enfrentado una sequía, literal o metafórica, y ha decidido plantar de todos modos. Es la historia de la humanidad en su mejor momento. No perfecta, no sin miedo, pero persistiendo, creyendo, plantando, siempre plantando, con manos callosas y corazones esperanzados, y fe que dice que mañana puede, debe, será mejor. Y las semillas siguen creciendo.